hacemos un examen y de acuerdo a eso contesta. A veces por falta de entendimiento se contesta mal. Ustedes saben el concepto, pero no han entendido lo que significa. He puesto esto a propósito, porque si nos basamos en esta lámina, podemos equivocar. Se habla de las características de los distintos tipos de arterias, más de 10 milímetros, 1 a 10, 10 a 100 micrómetros, 8, en relación a los tamaños que se han puesto aquí. En histología, en anatomía, en todos los cursos que ustedes van a estudiar con porcentajes y cantidades. Van a ver lo que está dentro del rango normal a los rangos patológicos, lo que es común a lo que es fuera de ellos. Aquí estamos hablando de arterias de gran calibre o elásticas, las arterias de mediano calibre o musculares y las arterias de pequeño calibre. Lo último, los capilares. Esas son las 4 características en estructura de estas arterias. Sin embargo, aquí están los tamaños en cuanto a lo que vendría a ser el tamaño en sí. Acá ven diámetro de 25 milímetros. Estamos hablando de un porcentaje de una cantidad referencial. 25 está mayor de 10. No es lo mismo una persona de 1,50 m a una de 1,80 m. Por eso estamos hablando de rango. Todo lo que es mayor de 10, estamos hablando de una arteria de este tipo. ¿Me entender? Todo lo que es de 1 a 10 está dentro del rango de muscular. Está lista tabla. ¿Me entender? Entonces, por favor. Dice que 4 mil, entonces, si le ha puesto 6, si le ha puesto 10, no corresponde. No, precisamente acá el forzado he puesto los rangos. Los que predominan son esos, pero el rango real es para que esté claro. Tenemos esto, pero es fácil de recordarlo, porque ya antes he mencionado. No se olviden, elástica, muscular y control. Corazón, los aurículas, los ventrículos, la sangre, derecho desoxigenado, izquierdo oxigenado. Antes tenemos esta lámina, ahora solo creo que nos queda una sola, la que contiene toda la estructura del corazón. Es la unión atrioventricular, la auriculoventricular. Esta es aurícula y este ventrículo. Y podríamos ver esta zona viendo todo, endocardio, miocardio y epicardio. En otra lámina no alcanza todo. Vemos ventrículo, no vemos anterior, aurícula, pero no vemos las pericardios. Vamos a desarrollar esto. El corazón tiene 3 capas: íntima, media y superficial. Íntima. Recuerden, endocardio. Íntimo endocardio es lo mismo. La íntima endocardio tiene 3 subcapas: endotelio, subendotelio y subendotelio. Multifuncionales, endotelio, tejido conjuntivo, subendocardio, fibras colágenas, pero acá un componente importante en el subendocardio están las fibras serpentíneas, si es en la zona del corazón que se soporta. No en todo la capa media, íntimo del corazón, vamos a encontrar la fibra del corazón. Bueno, hay una capa de tejido fibrocolatinoso que contiene unas células denominadas miointimales. ¿Por qué es importante estas células? Tienen 3 funciones: participar en la práctica de síntesis. ¿Qué hace? Protección. ¿Qué hace? Contracción.
que hace producción de fibroblastos con sus componentes. Estas células íntimas, ustedes van a ver cuando hagan cardiología, cuando hagan patología cardíaca, en la famosa arteria ventricular. Pues entonces, los componentes de la capa íntima del corazón. Si tenemos íntima, debemos tener una capa intermedia, que es la capa media, que es la más grande, voluminosa en el corazón. ¿Vale? Lo quiero decir, este es el endocardio y este es el miocardio. Endotelio, subendotelio y el subendocardio. Las tres capas del endocardio. Y acá están las pilas de estas son las pilas de la capa media, la más interna íntima. La capa más interior de la íntima, el endotelio. Otra salvedad, el endotelio se encuentra desde el corazón hasta la cavidad más pequeña que tenemos. De la vena más pequeña hasta la vena cava y el endotelio. La capa media, la del o sea, en la capa media encontramos tres variedades de células musculares con nombres específicos. ¿Listo? Estos tres cardiomiocitos tienen la característica siguiente. La mayoría son los que tiene el corazón como tal, los que producen la contracción y tejidos musculares. Los mioendocrinos van a formar el factor natriurético. Es decir, van a encontrarse a nivel de la aurícula formando este factor regulador de la presión. Los cardiomiocitos nodales son un grupo de células diferenciales que van a conllevar a una función netamente automática, lo que va a producir la contractibilidad del corazón, el ritmo del corazón, no sinusal, no auricular, fila de Purkinje, lejísimo. Esos cuatro componentes van a estar constituidos, pero vamos a ver en un breve posible. Y finalmente la denticia. Endotelio, recuerden que el mesotelio, perdón, esta capa de denticia va a tener un espacio en el cual va a albergar entre 15 a 50 milímetros de traslado que va a permitir que el corazón pueda extenderse y no lacerarse o lesionarse con la contracción cardíaca. ¿Recuerdan ustedes? La piel muscular cardíaca, núcleos centrales, las fibrillas, los discos intercalares, la forma dividida, que forma casi como denominada antagoneta, ¿no? Esa es la característica de las células musculares cardíacas. Los miocardiocitos, sinoauricular, auriculoventricular, adherir y fila de Purkinje. Todo el sistema de conducción que decía que son las células miocardiales que tienen que ver con la contractibilidad cardíaca. Los telos, células planas, núcleos prominentes, adhesión, múltiples vesículas, o de alas, en el estructura densa, que son gránulos que contienen el factor de la conjugación con bin, proteínas, selectinas, vasomotoradores vasculares, que van a detectar cosas
función importante del endotelio: presión arterial, tensión del oxígeno, flujo sanguíneo. Todo esto hace el endotelio, aparte de la lista que vamos a ver a la continuidad, continuo y inmunoreceptores. Van a cortar sustancias para realizar el tono muscular. Otra función: angiopoietina, ¿no? Está la procalcitina, este coágulo vasodilatador, modula el óxido nítrico, contracción. La angiopoietina es una sustancia que tiene 4 funciones importantes. No solamente está para ayudar en la modulación, en la apoptosis, la preservación, en fin, es una sustancia muy importante porque empieza con la no formación de vasos. Desencadena la acumulación sanguínea, comparte componentes del transmisor depositario hacia el nivel extravascular. Vamos a verlo ahora en ICG. Las 5 principales. Las más importantes son el paso de sustancias a nivel de un compartimiento a otro. Ese es el mismo tema. La segunda función es la regulación de sustancias de un compartimiento. La tercera tiene que ver con la defensas, el paso de componentes sanguíneos hacia extravascular, la regulación de la vasculatura, vasoconstricción y vasodilatación. Esas son las principales funciones que tiene el endotelio. Además, esto de LDL, insulina y estamina, antes se pensaba que la placa ateromatosa, la grasa que se debía a las estructuras vasculares, dependía de otro fenómeno extracelular. Hoy día se sabe que tiene que intervenir en el endotelio porque contiene receptores. Regula y modula la respuesta inmunitaria, síntesis de hormonas, síntesis de la matriz colágeno y secretan factores que estimulan la mitogénesis. Por favor, hay que revisar esto de las células endoteliales. Es un poco desarrollado de lo que se está mencionando. Esta tabla también es una tabla de resumen de las características mencionadas como más importantes del endotelio. Y este precisamente es un gran nuevo del paro, ¿no? Acá vemos con el famoso factor de von Higgins. Igual, revisen esta tabla, por favor. Después de elástica o de conducción, distributiva submuscular y las arteriolas posteriores. Tamaño, características, componentes de cada una de sus capas. Recuerden, la de mayor calibre, aorta, elástica, brazo de conducción. Las tónicas igual, íntima media muscular. Gran cantidad de fibras elásticas, hemoglobina. Sabemos una aorta, gran cantidad de fibras elásticas, fibras elásticas, ondulante para fibras especiales. La íntima pequeña, la beneficia evidente. En los calibres musculares son distintivos, entre capas, y la unión media beneficia. Revisar cuerpo carotídeo. Importante eso porque ha tomado una trascendencia en los últimos años con respecto a la regulación como cardiovascular. Fíjense, acá la noticia, la unidad media, ya está más
entidades y las arterias, determinando la presión arterial, por si acaso. La aorta no regula la presión arterial per se. La aorta pasa, conduce la sangre. Y determina la presión arterial, que son las arterias. Microvasculatura, vasodilatación, vasoconstricción. Después de la quinta línea, dos a 6 capas de tejido conectivo del músculo. En una anterior. Acá, también, no creo que haya necesidad que ustedes se memoricen todo, sin embargo van a venir preguntas de esta, pero tienen que razonar un poco para dar con la respuesta. Sí. ¿Cuándo se hace un capilar sanguíneo continuo? Cuando es penetrado, cuando es sinusoidal. Hay características para asociar. Continuo significa que no debe haber espacio, una tras otra célula recubriendo toda la estructura vascular. En cambio, sinusoidales hay espacios francos, evidentes, que permiten mucho intercambio. ¿Qué célula debe permitir que haya bastante intercambio? Hígado, glomerulosa, vasos, glándulas. ¿Por qué? Porque en el hígado tiene que entrar todo y salir todo. ¿Sí? Porque en la médula ósea tiene que ingresar gran cantidad de componentes y también salen varios componentes. ¿Por qué en el vaso? Porque es un órgano no solamente hemocatalético, sino además regulador. Va a ser un servidor. Entonces, ingresa tanto y sale tanto. Por lo tanto, el vaso tiene que ser sinovial. Igualmente, las glándulas secundarias. En cambio, el penetrado significa que hay una selectividad. Hay algo que nos dice, esto entra y esto no entra. ¿Por qué? Porque el páncreas no es un órgano estrella, no es el hígado que produce todo, metaboliza todo, elimina todo. El páncreas es mucho más selectivo. Por lo tanto, debe haber espacios más pequeños para que pueda transmitir, pasar la sustancia que produce. Los procesos coloreos, los procesos biliares, el glomérulo renal y los seres intestinales. El intestino es más selectivo, no es como los acabados. A diferencia, capilares continuos significa que no hay separación, está uno tras otro, está impermeabilizado, entre comillas, está protegido. ¿Y quiénes tienen que ser eso? El cerebro, ¿sí? El pulmón, el tejido óseo, glándulas exocrinas, el conectivo y el muscular. Son órganos y aparatos o estructuras que no debe haber pasos, tienen que estar separados. Imagínense que la cantidad de sustancia que puede recibir el hígado lo reciba un mol. Ese músculo se desmatiza y no realiza la función. Imagínense que el hueso reciba tal cantidad como un capilar sinusoidal. No podría darse. Las células que sean un compartimento tan duro morirían. Imagínense en el pulmón, se encharca. No podría darse esa razón. El tejido conectivo es otro medio de respiración, pero los vasos que lo construyen tienen que tener alta selectividad. Ingresa, que sale. Entonces recuerden, ojalá que les sirva lo que les acabo de decir, para que no aporreten, sino deduzcan por qué una y por qué no. ¿Por qué se permite gran movimiento y por qué no permite eso? Tenemos capilares pequeñísimos, no hay ningún tejido natural circular. Acá tenemos nuestro capilar, simplemente la célula endotelial.
¿no? Barrera intestinal vascular y la barrera hematoencefálica. Son tres barreras que prácticamente son las más protegidas en el organismo y cada uno con su componente de salud. No. Arteriola pierde limitante de la interna, células esteroides y regulada por un flujo sanguíneo. Fíjense, y también regula la temperatura corporal con 0. ¿En dónde se produce la regulación del flujo sanguíneo? En el glóbulo. ¿Ven? Lo mismo, una vena de mediano calibre y una vena calibre. Una vena calibre. Simpático. Estamos hablando de grande a pequeño. A pequeño, terminal, colector y simpático. Ese es el orden. ¿A dónde va a regresar la sangre? Conducto torácico o linfático. Y acá vemos el esquema que se utiliza para ver de lo grande a lo pequeño. Un vaso renal. La condición, no se olvide, las funciones del sistema vascular linfático, funciones celulares, eliminación de exceso, transporte y cuando ustedes ven a una persona que aparentemente es obesa, que tiene piernas grandes, tiene brazos grandes o gigantes, es porque hay un problema a nivel del líquido acumulado, muy probablemente es un problema de la vasculatura linfática. Finalmente, quiero decirles, por favor, el examen final es de 3 cosas. Primero, vienen las diapositivas que ustedes tienen, vienen de lo que yo explico y vienen de las tareas que les dejo. De las tareas, para que sepan, yo como siempre las preguntas agrupadas, no incremento para que se confundan. Digo multiplicación, por decir, endocrino, digo después con respiratorio cardiovascular y la secuencia. Nunca cogido un otro de preguntas, para que tengan idea. ¿Por qué hago eso? Para que ustedes, su proceso mental y lógico que vayan a tener en responder las preguntas, tengan esa secuencia. Y la mitad de las preguntas de ese grupo son las fáciles. Las siguientes son las intermedias y las complejas. En ese orden hago las preguntas. 50% fácil, 5 intermedias y 25% difícil. ¿Sí? Tengan por seguro, las difíciles son de las tareas, generalmente, porque son las un poco complicadas. ¿Preguntan? ¿Tienen fecha?